de hoy vamos a dar la clase pues, de manera virtual, por lo que ya hemos comentado, ¿cierto? Y según había quedado pues en el pacto pedagógico, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ojalá no se demore más de una horita, horita y media más o menos. ¿Listo? Para que podamos pues irnos a seguir disfrutando el día de descanso. Bueno, les voy a pedir un favor. Si me prenden toda la cámara, se me vuelve lento en internet. Yo sé que algunos de pronto van a tener dificultades, entonces vamos a apagarla. Yo ya voy a proceder a apagarla porque les voy a compartir pantalla. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Bueno, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Ahí me disculpan que de temprano les mandé el link. Anoche les acordé para que no se me vuelvan a olvidar. Bueno, vamos a iniciar. ¿Listo? Sí, profe. Me avisan cuando ya puedan ver la pantalla. Impuestos. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con las generalidades de los impuestos. Entonces, vamos a iniciar, bueno, recordando que nosotros hacemos el reconocimiento de los hechos económicos cuando estamos hablando de contabilidad, ¿cierto? Algo muy importante dentro del reconocimiento de los hechos económicos se llaman los impuestos. Listo, entonces, a manera general, vamos a hablar de hechos. Entonces, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son pagos obligatorios que las personas y las empresas hacen al Estado con el fin de que éste pueda proveer bienes y servicios a todos los colombianos. ¿Qué quiere decir esto? El 90 y pico por ciento de los ingresos del Estado se recaudan a través de los diferentes tipos de impuestos. Los que más conocemos, IVA, retención en la fuente, los que tienen casa propia se llama impuesto predial, los que tienen negocio se llama avisos y tableros, impuesto de industria y comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, eso es como los básicos, pues, pero existen diferentes tipos de impuestos dependiendo de lo que tú tengas. Por ejemplo, los que tienen vehículos, ¿cómo se llama el impuesto de los vehículos? ¿Sí? Yo no tengo Los que vehículo. tienen moto, carro, que son los, pues, semaforización, rodamiento, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de los bienes o servicios que nosotros como personas naturales o empresas deseamos o queramos adquirir, vamos a tener que pagar algún tipo de impuesto. ¿Listo? Y esos impuestos que se pagan son los que se van a redistribuir para que, digámoslo así, el país pueda ¿qué? Tener un flujo en su balanza de ingresos y de pagos. Es decir, es el medio por el cual el Estado, sin importar de dónde sea, puede sobrevivir y puede mantener ¿qué? Esa circulación y poder generar ¿qué? Empleo, obras y cumplir ¿qué? El mandato constitucional de todos los que los derechos y deberes que están consagrados en la Constitución política. Entonces, los impuestos son la principal fuente de ingresos del Estado. Sin la tributación, el Estado no tendría suficiente dinero para garantizar bienes y servicios básicos. ¿Cuáles son esos bienes y servicios básicos? Primero, la infraestructura, las carreteras, los puentes, las aceras, por donde nos desplazamos todos. ¿Quién los provee o quién las mantiene bien para que podamos hacer ese tránsito? El Estado. Los servicios públicos básicos domiciliarios, luz, agua, alcantarillado, que son los básicos, ¿cierto? ¿Quién los provee? El Estado, ¿cierto? La salud, la educación,
los parquecitos para el disfrute o el de esparcimiento con las familias o con las mascotas, etcétera, etcétera. ¿Quién lo provee? El Estado. ¿A quién? A los habitantes de ese estado. ¿Me van entendiendo? Sí, Sí. señor. Listo. Entonces, ¿y dónde está señalado el pago de esos impuestos? Y la Carta Magna o la Carta Fundacional del Estado colombiano, ¿cómo se llama? La Constitución Política, ¿cierto? Ahí, en ese librito, nos dice los conceptos básicos que debemos de tener en cuenta para el pago de impuestos. Recordemos que los únicos que pueden legislar en Colombia es el Congreso de la República, ¿cierto? ¿Y cuál es la rama del poder público donde está ubicada el Congreso de la República? En el Senado. Sí, pero acuérdense que son tres ramas del poder público: la rama judicial, la rama legislativa y muy bien, la rama legislativa, ¿cierto? Porque la ejecutiva es la de la presidencia de la República. Entonces, la única rama que puede legislar en Colombia es la legislativa, que es donde se hacen las leyes, donde están los honorables senadores y congresistas, ¿cierto? La Cámara Alta y la Cámara Baja. Muy bien. Todo lo honorable, ¿cierto? Bueno, no nos metamos en ese lío. ¿Quién recauda los impuestos? Vamos a mirar quiénes son los que hacen ese recaudo. Listo. El dinero se debe utilizar para el gasto público del país, es decir, para garantizar los derechos de los ciudadanos: educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se pueda proveer bienes y servicios: alcantarillado, electricidad, vías, salud, ¿cierto? De los que todos nos beneficiamos. Entonces, recordemos que esos impuestos tienen una destinación específica. Y por ahí hay una ley que se llama la Ley General del Presupuesto, que es el que nos va a indicar cuál porcentaje de todos esos ingresos van a ir, ¿qué? Destinados a todos y cada uno de los rubros presupuestales. Es decir, que va a educación, que va a salud, que va a seguridad, que va a alcantarillado, que va a servicios públicos, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, no es que el Estado decida, perdone la expresión, a como ellos quieran, sino que existen unas reglas claras que se llama la Ley General del Presupuesto, donde el Estado debe empezar a aplicar unos porcentajes del total de todos esos ingresos para que se haga una redistribución clara de todo eso. Por allá, los que decían estudiar administración de empresas públicas o contaduría pública entenderán o tendrán que ver lo que significa la Ley General del Presupuesto, que es cómo se va redistribuyendo esos ingresos que recibe el Estado colombiano. Listo. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Como no los puedo ver, necesito que si hay alguna pregunta, prendan el micrófono y me avisen. Listo. Listo. Bueno, entonces, el recaudo de los impuestos nacionales va a la DIAN. La DIAN es la entidad descentralizada del gobierno nacional que se dedica a hacer el recaudo de los impuestos nacionales. ¿Cuáles son los impuestos nacionales? Hablemos de los que conocemos. El IVA. Cada vez que compramos y La vendemos, retención en la hay fuente. la retención en la fuente. Muy bien. El RTI. impuesto, el RTIVA, que es la retención al IVA, ¿cierto? Y el impuesto a la riqueza. Digámoslo así, que esos son los tres más conocidos, ¿cierto? A nivel nacional. ¿Y
¿Y a dónde está vinculada la DIAN? Está vinculada al Ministerio de Hacienda, es decir, es la caja, es la caja receptora de todos los ingresos, la DIAN del Ministerio de Hacienda, que es el encargado de validar que todos los responsables de los diferentes tipos de impuestos hagan que el pago. Y es el encargado de decirle al gobierno nacional: señor gobierno nacional, eso se puede o no se puede hacer, porque nosotros tenemos un tipo de presupuesto público que se llama presupuesto cerrado, es decir, que los ingresos deben ser igual a los gastos, es decir, la balanza tiene que dar cero, no puede quedar desequilibrada. Por mandato legislativo o por medio de la ley del presupuesto público, nos dice que la balanza de ingresos y gastos tiene que estar equilibrada, no puede quedar desequilibrada. De hecho, si no se ejecutan las obras y sobra presupuesto, los municipios, las gobernaciones y la misma presidencia quedan castigados, es decir, se les reduce el dinero que le entra por medio de ¿qué? De las transferencias. Por eso es que ustedes se dan cuenta que a final de año se empiezan a hacer obras a lo loco. No sé si se han dado cuenta. Hay veces que de un momento a otro los municipios empiezan a hacer obras a la loca. Empiezan a tapar a destapar huecos por todo lado. O empiezan a construir cosas por todo lado. Es porque la ley del presupuesto exige que todo lo que usted dijo que se iba a gastar en el presupuesto de ingresos debe ser ejecutado. Y si no se alcanza a ejecutar, se debe explicar por qué no se ejecutó, y eso entraría como partidas ya comprometidas para el siguiente año legislativo. Bueno, eso todo es un tema de finanzas públicas que no me voy a andar mucho en eso para no enredarlos más. Pero me entendieron la parte principal o la idea de lo que es el recaudo de impuestos. Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Listo. Profe, se Entonces, nos comparten esas diapositivas, ¿cierto? claro que sí. Muchas Obvio, gracias. obvio, ustedes saben que sí. Yo no me quedo con nada. Bueno, entonces sigamos. Entonces, y para el recaudo de impuestos a nivel municipal y departamental lo van a hacer las alcaldías y las gobernaciones. Las alcaldías, ¿qué van a recaudar? El impuesto al alumbrado público. La tasa, no me acuerdo si es impuesto o tasa de las basuras, se me olvidó el nombre en esos momentos. El impuesto a la telefonía fija, etcétera, etcétera, etcétera. Las gobernaciones. Bueno, las alcaldías también recaudan impuesto de la tasa bomberil, industria y comercio. ¿Esos son qué? Impuestos municipales. ¿Quién los recauda? La alcaldía municipal. Y la gobernación, al tabaco y al licor, impuesto de rodamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora miremos, ahora sí entremos en lo que nos importa. ¿Qué es el IVA? Que es el primer impuesto que tenemos que tener claro nosotros cuando estamos reconociendo los hechos económicos. Entonces, ¿qué nos dicen? Primero, que son impuestos de carácter nacional, es decir, el encargado de hacer el recaudo es la DIAN. ¿Listo? Es de naturaleza indirecta, es de manera instantánea, que se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de producción, importación y distribución. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué es de naturaleza indirecta? Porque está aplicado no
a la persona, sino cuando tú, como usuario, decides comprar o vender algún bien o servicio. Cuando haces la acción de comprar o vender. Si no haces la acción de comprar o vender, pues no te van a cobrar o no sos sujeto activo de qué? Del impuesto. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? ¿Quedó claro? Es instantáneo porque se genera en la venta o importación de bienes y en la venta de los servicios prestados en el país. Y es indirecto porque no repercute sobre la renta del contribuyente, sino sobre el consumo. Volvemos. Entonces, claro, lo primero, siempre va a estar relacionado a las acciones de comprar o vender. Pare de contar. Si usted no hace ninguna de esas dos acciones, no va a tener ningún problema. ¿Por qué, profe? Porque es que el IVA significa impuesto al valor agregado. ¿Y qué es eso de impuesto al valor agregado? Es que cuando tú estás en el proceso de producción, comercialización o prestación del servicio, a esos bienes y servicios le estás agregando ¿qué? La transformación. ¿Cuánto te dedicas a producir, cierto? Conviertes materia prima en un producto terminado. Profe, ¿qué es una materia prima? Ejemplo, la leche, ¿cierto? La leche es la materia prima. ¿Para qué? Para hacer. ¿Para hacer qué? ¿Qué hacemos ahí? Hacemos Con la leche se hace leche, queso, eso, Queso, postre, exacto, postre. yogur, ¿cierto? Lecherita, bueno, todos los productos que conocemos que se hacen a través de la leche. Entonces, el valor agregado es que es ese proceso de transformación en las empresas de producción, ¿cierto? Profe, ¿qué es comercialización? Cuando vamos al supermercado, cuando vamos al Éxito, cuando vamos a Falabella, cuando vamos a la tienda de ropa de la esquina, ¿cierto? O a los centros comerciales, que es donde nos venden bienes, ¿cierto? Los diferentes tipos de bienes que vemos por ahí. El que una persona monte un local, lo adecue, le ponga los bienes que está haciendo, ¿cierto? Eso es que un valor agregado, ¿cierto? Porque está transportando esos bienes que están en X lugar o en X distancia y lo está poniendo en un lugar cómodo, en un lugar asequible donde tú puedes verlos, mirarlos, comprobarlos y poderlos adquirir de una manera que menudear. Eso es lo que hacen los establecimientos de comercio, ¿cierto? Ellos compran al por mayor y te lo venden de manera menudeada al consumidor. ¿Sí o no? Eso es lo que hacen todos los almacenes. Vaya al Éxito, vaya a Falabella, vaya a Gabal, vaya a Flamingo, vaya a la tienda de la esquina, ¿cierto? Vaya a locales comerciales, donde quiera. ¿Ellos qué están haciendo? Están trayendo bienes al por mayor y los están distribuyendo de manera que menudeada a quienes, a los diferentes clientes. Eso es que un valor agregado. ¿Te imaginas tú que tengas que ir a la empresa de producción que mínimo venden, no sé, de X producto por estivas y cada estivas traiga 50 o 60? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto valdría esto? Un montón, un furgo de plata, ¿cierto? Pero nosotros con los diferentes comercios podemos adquirir lo que en las unidades que necesitamos. ¿Sí o no? Y los servicios. Creo que las niñas que están de Samsung, ¿cierto? Mis niñas, ustedes son de Samsung, las que trabajan es en Samsung, las que van profe, de... tenemos todo, pero ¿Cómo? somos de Es Multielectro. Ah, publicidad. bueno, listo, listo. Pero ustedes son de mantenimiento, ¿cierto? Tranquilo que ya nos apodaron las chicas de Samsung.
Administrativo. Pero ustedes trabajan allá, hacen esos mantenimientos, esas garantías, ¿cierto? Ese servicio técnico, ¿o no? Yo sí. Ah, bueno, Yo entonces, no. bueno, listo. Entonces, supongamos que vamos a la empresa, tenemos un de Samsung, no sé, las multimarcas que manejen. Pongamos el ejemplo de Samsung, ahí me disculpan la publicidad, pero es para que quede claro. Cuando a ti se te daña el televisor, se te daña la cámara fotográfica, no sé, cualquier electrodoméstico de Samsung, ¿cierto? Lo tienes que llevar ¿a dónde? A un centro autorizado, es que llaman. Aquí en Colombia llama centro autorizado de servicio, ¿cierto? Y allá te prestan el servicio de qué? El servicio técnico para mirar qué pasó, qué fue lo que le sucedió y te definen si es un daño de fábrica o por mal uso, ¿cierto? Y si todavía está en garantía, pues te hacen la garantía y si no, pues te toca pagar el arreglo. Eso es un servicio. ¿El servicio qué? El servicio técnico, el servicio de mantenimiento. Este servicio es una profesión especializada, es decir, no todo el mundo sabe arreglar los electrodomésticos de Samsung o del G o de, no sé, Edson, cualquier marca, ¿cierto? Hay personas que se especializan en qué? En esos tipos de productos. Entonces, esos servicios también son grabados del IVA. También son grabados por el impuesto del IVA. ¿Por qué? Porque es un valor agregado. El valor agregado es que cogen tu electrodoméstico, tu aparato tecnológico, le hacen el mantenimiento, lo arreglan, le cambian las piezas y vuelven y lo ponen a funcionar. Eso es un valor agregado. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro Sí, las profe. diferencias? Listo. Entonces, Profe, sí. continuamos. Entonces, vamos a mirar cuáles son los elementos del impuesto. ¿De qué? Estamos hablando del IVA, ¿cierto? Todo impuesto cuenta con los siguientes elementos. Primero, un sujeto pasivo. Personas naturales, personas jurídicas asimiladas que recaudan el impuesto y que, por tanto, asumen obligaciones con la DIAN, a quienes, en el caso del IVA, se les ha catalogado como responsables. ¿Qué es el sujeto pasivo? Es igual a responsables del IVA, es decir, ayudar a qué? A hacer ese recaudo. Las empresas se vuelven responsables del IVA cuando la DIAN les dice, yo necesito que ustedes me ayuden a qué? A recaudar. Eso es lo que significa sujeto pasivo. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sujeto activo, aquel que tiene la facultad de exigir el pago del impuesto y el cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo. ¿Quién sería ese señor sujeto activo? Si es el que tiene la facultad de exigir el pago. La DIAN. Eh, La sí. DIAN. ¿Listo? Sujeto activo, la DIAN. El que le dice, venga a ver, muéstreme a ver, usted qué vendió o qué compró. Ah, bueno, a favor y me paga. Listo. Es el chepito que llaman las mamás. Ahí viene el chepito a cobrar. Es el que cobra. Listo. El hecho generador, aquellas situaciones previstas en la ley al que al realizarse genera el impuesto. ¿Cuáles son? Entonces, ¿qué sería el hecho generador? Del IVA. ¿Qué sería el hecho generador del IVA? El, el Lo que hay que servicio que pagar, se preste. ahorita, de comercio, no. Exactamente, todas las compras y las ventas. Todas las compras y las ventas. Cada vez que usted compre y venta, compra o vende, ahí le están, o estás recibiendo o estás pagando. ¿Listo? Sí, señor. Profe, pero por ejemplo, Hola. en mi empresa hay unos que, bueno, no, es como depende
porque como hay algunos artículos en mi empresa que nosotros facilitamos, hay unos que no tienen IVA. Ya vamos para allá. Cálmate, cálmate. Un momentico, ya vamos para allá. Estamos hablando de... Cierto, sí, obviamente ahorita vamos a nombrar eso. Pero quiero que me entiendan. El hecho generador es lo que tú tienes que hacer para que se pueda acreer o seas obligado a calcular el impuesto del IVA. ¿Y cuál es ese? Cuando tú compres o vendas. Ya vamos a mirar cuándo sí y cuándo no. ¿Listo? ¿Listo? Sí, profe, sí, profe. Listo. Y Nos están diciendo base gravable. ¿Qué es la base gravable? Mis niñas y mis niños, es simplemente el valor de la compra o el valor de la venta. Es decir, hiciste una compra de un inventario por 20 millones de pesos. ¿Cuál es la base gravable? Los 20 millones de pesos que compraste. Entonces, ese valor que compraste es el valor base bajo la cual vas a calcular el IVA. ¿Listo? O vendiste y tuviste ingresos por 100 millones de pesos. Ese valor, esos 100 millones de pesos, es la base gravable para poder generar ¿qué? El impuesto del IVA. ¿Listo? La compañerita que ahorita me preguntaba está hablando de la tarifa, que es el porcentaje que debe aplicarse a la base gravable para calcular el impuesto. Y existen varias bases, pero no existen varias tarifas. Ya las vamos a mirar. Ya le voy a contestar a la compañerita. Bueno, ahorita más tarde, espere, ahorita. Venga, adelantemos para contestarle una vez. Entonces, la tarifa. ¿Qué es la tarifa? En Colombia la tarifa del IVA es del 19%, es decir, la tarifa general. ¿Dónde lo podemos ver? En el artículo 468 del Estatuto Tributario. Y es aplicable tanto a bienes y servicios que pueden ser gravados, excluidos, exentos o no sometidos. Bueno, entonces, en Colombia existen tres tipos de tarifa. La primera, ¿cuál es? La tarifa general, es decir, la mayoría de los productos y servicios en Colombia tienen una tarifa general del 19%. Es profe, los decir, alimentos también. por eso ya voy para allá. Ojo, una tarifa general, o sea, compras y bienes y productos y servicios, tiene 19. Sin embargo, existe una tarifa diferencial que es del 5, que ahí van a entrar la mayoría de ¿qué? De los productos alimenticios, lo que se llama canasta familiar. Listo. Y están los bienes excluidos o exentos o no sometidos. Los bienes excluidos es que por ley, la ley dice, estos bienes y servicios no van a tener IVA, a pesar de que tienen IVA, van a estar grabados a una tarifa del 0 por expresa disposición de la ley. ¿Listo? Y los exentos o no sometidos también van a tener una tarifa del 0, pero tienen una connotación especial. Y es que los exentos son aquellos productos que no tienen proceso de transformación. Por ejemplo, No tienen que, profe. proceso de transformación. Las frutas y verduras que tú consigues en la legumbrería. Eso no tiene. Eso no tiene, ¿por qué? Porque es que tú la cogiste del palo y así la estás vendiendo. Ya la mandarina que tú compras en Falabella o en Jumbo, que es la que está pelada y viene en el cosito, en esa cosita, en esa bandejita y te la muestran así en cascajitos ya pues suelta, esa sí va a tener IVA. ¿Por qué? Porque tuvo un proceso de transformación. ¿Cuál fue el proceso de transformación? Que la pelaron, le Y pusieron la esa metieron en la bandejita y la... canasta. exactamente. Entonces, por hacernos más inútiles, también nos cobran. Exacto. Ah, claro, obviamente. Y tú vas y miras cuánto vale la mandarina en la plaza de mercado o en, o en la cubierta natural. Va a ser mucho más barata que la que te venden pelada y así, bien bonita. ¿Sí o no? Uy, bendito Dios. Porque al Pero es tener porque ese la proceso, seleccionan, la mezclan, todo sí, ese proceso, claro. pues.
Exacto, eso es un proceso Porque de ya hay un trabajo, transformación. profe. Exactamente. Todo eso. Exactamente. Entonces, al ya que la pelan, se la ponen en casquitos, la acomodan bien bonita y todo eso, eso es un proceso de transformación. ¿Para qué? Para efectos del IVA. Porque el IVA es valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado que le están poniendo a la mandarina cuando la pelan y la ponen bonita? Eso, pues que le ponen ese plástico y esa cosa que encima de todo es bien contaminante, ¿cierto? Ujú. Y se lo ponen bien bonita en la estantería y todo eso, le ponen la marca, le dicen hasta la empresa y el teléfono de quien hizo ese proceso. Ese proceso se llama valor agregado. Y al valor agregado es al que le están cobrando el IVA. Mira, Listo. Cuando tú la compras normal allá en la plaza o en la misma frutería, pues en el mismo fruver, pero en la cascarita así como viene, pues si ustedes se dan cuenta, eso no va a tener IVA. ¿Por qué? Porque no hay ningún proceso de transformación. Listo. ¿Quedó claro? sí, profe. Sí, La compañerita que Profe, yo no me entendí hizo la pregunta. lo de la tarifa Oh, diferencial. bueno, lo que pasa es que hay unos productos que son, digámoslo así, lo que llama el DANE, canasta familiar o productos básicos. Ustedes han mirado que a uno mucho dice, uy, ¿dónde es que merca el DANE? Que los precios que él da no coinciden con los que uno compra. Hay unos productos que tienen una tarifa diferencial, es decir, por su uso, por su consumo, digámoslo así, son de consumo básico. Entonces, la tarifa no va a ser del 19%, sino del 5%. Por eso se llama tarifa diferencial. No va a ser la tarifa del 100% del IVA, sino que va a ser una tarifa menor. Listo. Existen las tablas. Eso lo consiguen en internet. Listo. Porque pues si nos ponemos aquí a nombrar los productos, no terminamos hoy. Pero entonces la idea de esto es simplemente que conozca que existen tres tipos de tarifas. La tarifa general o del 100%, que para efectos del IVA es del 19%. Existe una tarifa diferencial para unos productos, digámoslo así, que son de consumo básico, que son necesarios ¿para qué? Para que nosotros como ciudadanos podamos ¿qué? Estar Vivir. bien, ¿cierto? Vivir bien, ¿cierto? Vivir tranquilos. Entonces, esa tarifa es más bajita. Existen unos bienes excluidos o exentos o no sometidos, que ya les expliqué la diferencia, ¿cierto? Es decir, hay unos excluidos, los excluidos son aquellos que, por expresa disposición de la ley, es decir, tienen que estar ahí escritos tácitamente o decir, no sé, voy a poner un ejemplo, el arroz no va a llevar IVA. ¿Por qué? Porque la ley dice que no lleva IVA. Entonces se llama un bien excluido. Y el bien exento fue lo que les expliqué en la mandarina. Pues la mandarina no tiene ningún proceso de transformación. Tú lo coges del palo y lo llevas a la venta. Si lo llevas así, no tiene ningún proceso. Se llama exento porque no tuvo ningún valor agregado. Les puse el ejemplo de la mandarina cuando la pelan y la ponen en esas cosas bonitas y ya salen en la venta. Ahí sí ya tiene que IVA porque se le hizo un valor agregado. Listo. ¿Está bien? Ujú. Bueno. Y entonces ya para efectos académicos, es decir, mientras aprendemos la dinámica del IVA, vamos a manejar la tarifa del 19%, es decir, la tarifa general. Pero tengan en cuenta que en el IVA existen esos tres tipos de tarifas, ¿vale? Pero para nosotros, para que aprendamos a manejar las dinámicas, para que aprendamos a entender cómo es que se hace el cálculo del IVA, vamos a utilizar solamente la del 19%. Por eso quiero que sea muy claro, es la tarifa del 19, pero para efectos académicos, es decir, para los ejercicios que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Quedó Sí, claro? señor. Muy bien. Entonces ahora sí nos devolvemos y espero haberle contestado a la compañerita la pregunta que me hizo. No sé si quedó Profe, claro todo la pregunta que perfecto. me hizo. Muchas gracias. Ok, no, con mucho gusto. Muy bien, entonces ahora miremos. Dentro del proceso contable existe algo que se llama IVA descontable, es decir, entender que el IVA, pues, digámoslo así, tiene dos movimientos. ¿Listo? Entonces, como el las IVA descontable, promociones. ¿cómo así? ¿Cómo así? No entendí.
que a veces le descuentan a uno el IVA, pues que hay días que le dicen, no, los electrodomésticos no van a tener IVA. Ah, no, eso es una ley. Eso es una ley, ¿cierto? En el cual el Estado colombiano dijo, vea, vamos a incentivar el comercio. Entonces va a haber van a haber unos días especiales durante todo el año donde si se cumplen unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, unos montos máximos, es decir, a unas compras máximas de X, ¿cierto? Dos, sí o sí se debe de pagar con tarjeta, débito o crédito, es decir, que exista una trazabilidad de quién compra y de quién vende. ¿Listo? Tres, que exista la factura electrónica. Esos son los tres requisitos para que se aplique los días sin IVA, es decir, no te apliquen el IVA. ¿Vale? Pero ya te voy a explicar qué es el IVA Bueno. descontable. Se refiere al impuesto a las ventas IVA que puede solicitarse como descuento en la respectiva declaración de IVA y que ha sido pagado para poder comprar o construir el bien o prestar el servicio. ¿Alguien iba Esos a son hacer los una pregunta? esos son los que le devuelven a la empresa, a una empresa. Sí, señor. No. Entonces, Mm. sí. Sí. Entonces, ojo, el IVA descontable siempre se va a aplicar cuando yo hago una compra. Por eso, ¿qué quiere decir eso? Que este impuesto solo va a aplicar en las compras. Entonces, ¿cómo se llama el IVA cuando tú compras? IVA descontable. ¿Listo? Cada vez que tú haces una compra, se va a llamar IVA descontable. Compres lo que seas y tiene IVA, se va a llamar IVA descontable. ¿Listo? ¿Listo? Entonces nos están diciendo aquí, la cuenta contable a utilizar es la cuenta 240805. Todos los IVA descontables se van para la cuenta 240805. ¿Listo? Esta cuenta contable manejará la dinámica de naturaleza débito. Es decir, todos los IVA descontables se reconocen al débito, al lado izquierdo. ¿Listo? Sí, señor. Esta cuenta contable nunca se cruzará con la cuenta contable del IVA general, ya que este cruce lo hace la declaración tributaria del IVA. Entonces, contablemente nunca vamos a cruzar esas cuentas. ¿Listo? Que el IVA descontable nos dio en saldo 100.000 pesos. Tengo que cerrarla con el saldo débito de ¿cuánto? De 100.000 pesos. Ay, es que por allá tengo una cuenta que hice IVA generado. ¿La puedo cruzar? No. Eso se hace sí, solo sí, cuando se hace la declaración tributaria. ¿Listo? Entonces, el IVA descontable se aplica a las ventas y nunca se va a cruzar con el IVA generado. Y la cuenta contable es la 240805. ¿Listo? ¿Quedó claro? Las compras. En las compras, Sí. solo para las compras. El IVA Tengo las descontable. ventas. No. Ajá, usted dijo ventas. Yo dije ventas. Digo Ah, ventas, Sí. perdón. Entonces, se refiere al impuesto que se genera en las compras. Compras solamente. ¿Listo? Mire, para poder comprar o construir el bien o prestar el servicio. Eso quiere decir compras. Ahora miremos qué es el IVA generado. IVA generado. El IVA que el comerciante cobra al cliente o consumidor. Este IVA se debe declarar y pagar porque es un impuesto que el responsable del IVA cobra en nombre del Estado y que después tiene la obligación de transferirle. Es decir, que este impuesto aplica para todas las ventas. El IVA generado aplica para las ventas. IVA descontable para las compras, IVA generado para las ventas. La cuenta contable, sí, ventas. La cuenta contable a utilizar es la cuenta 240810. ¿Listo?
esta cuenta contable manejará la dinámica de naturaleza crédito. ¿Listo? La 240810 manejará la dinámica de la cuenta, la naturaleza de la cuenta crédito. Entonces, ojo, como nos está diciendo que el IVA generado es para pagar, por eso la ponemos en el pasivo o de naturaleza crédito. ¿Listo? ¿Listo? Eso es lo que quiere Sí, decir. profe. O sea, el IVA generado es lo que tenemos que pagar. Y como lo tenemos que pagar, entonces vamos a manejarlo con la dinámica del pasivo. El IVA descontable, digámoslo así, dentro de comillas, es como un saldo a favor que tenemos nosotros. Y como es un saldo a favor, digámoslo así, se va a manejar como un activo, el IVA descontable. Se va a manejar como un activo. Por eso tiene naturaleza débito. Y el IVA generado tiene la naturaleza crédito porque es lo que tenemos que pagar. Es decir, es un pasivo, es una cuenta por pagar. ¿Y a quién le pagamos? Al Estado. Listo. Y va a tener la misma nota al final. Esta cuenta contable nunca se cruzará con la cuenta contable del IVA descontable. Volvemos y le decimos, ya que este cruce lo hace la declaración tributaria del IVA. ¿Quedó claro? Ese ¿Quedó no se claro? cruza con el IVA Sí. descontable. No se cruza. O sea, ni el IVA generado ni el IVA descontable tú los puedes cruzar. Es decir, hicimos una venta por 10 millones de pesos. Lo que nos del cálculo del IVA generado lo tenemos que llevar a donde? A la 240810. Y al final, cuando totalicemos, nos debe dar ese valor. No lo podemos cruzar ¿con qué? Con el IVA descontable. Son cuentas independientes. ¿Quién hace ese cruce? El contador por allá cuando está haciendo las declaraciones del IVA, que es el que sabe cómo va a hacer los diferentes cruces. ¿Por qué? Porque las declaraciones tienen unas depuraciones. Es decir, a esos saldos hay que hacerles unas deducciones si es que tienen cabida o tiene uno el derecho para hacer esas deducciones. Si no, no podrá hacerlo y tendrá que hacer el pago del total. Pero las dinámicas, eso las van a ver ustedes el próximo semestre, cuando vean tributaria. Ah, no, ustedes no ven tributaria porque ustedes no son contables, ustedes son administrativos, ¿cierto? Ustedes son administrativos, ustedes no ven tributaria. Es Sí. decir, ustedes no tienen ese chicharroncito. ¿Listo? Entonces, hasta acá hemos visto toda la teoría de lo que es el IVA, tanto descontable como general. Ya la tarifa, pues ya la había explicado, entonces continúo. Pues. Dentro del proceso de compras y ventas existe algo que es la retención en la fuente. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora miremos qué es la retención. La retención en la fuente es el mecanismo mediante el cual el Estado pretende recaudar gradualmente ciertos impuestos, en lo posible dentro del mismo ejercicio en el que se causa. ¿Dónde vemos eso? En el artículo 367 del Estatuto Tributario. En este caso es el impuesto de renta y complementario. Entonces, la retención en la fuente es la retención que se le hace al impuesto de renta y complementarios. Es decir, es el recaudo anticipado que hace el Estado colombiano ¿de qué? Del impuesto de renta. Eso es todo. El funcionamiento del mecanismo de retención en la fuente parte de la ocurrencia de una transacción en la que se intercambia un bien o servicio. Entonces, ¿qué nos están diciendo ahí? La retención en la fuente aplica para las compras y las ventas. Listo. Y en la que interviene un vendedor y un comprador que, además de pagar, es quien practica la retención en la fuente. Ahí no lo confirmo. Entonces, profe, en las compras y la venta se manejan dos tipos de impuestos. Sí, señores y señores. El uno es el IVA y el otro es la retención en la fuente. Miremos. Entonces, ¿qué es eso de retención en la fuente? Registra los recaudos
por el ente económico a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos Nacionales. Listo. Entonces, la cuenta de retención en la fuente es un impuesto que aplica para todas las compras. Entonces, mire lo chévere acá, para que lo tengan en cuenta y se lo aprendan así. Cuando hacemos una compra, ¿el IVA es qué? Descontable. Descontable. Y se maneja como un, o sea, la naturaleza es como un activo, es de naturaleza Pasivo. débito. Y la retención en la fuente, en la compra, si ustedes miran la cuenta contable, utilizar la cuenta 2365. Esta cuenta contable, ¿cómo? Qué pena, yo en la empresa la manejo en una 17. ¿El IVA? No, la retención. Un 17. 170502 está la pues ya lo tenemos es la 1705, la retención en la fuente. Y ya Bueno, si es del 4, del 3.5, del 2, tenemos auxiliares. Bueno, sí, no, pero yo creo que lo que tú me estás hablando es que ya tienen un PUC convertido a NIF. Eso, ya. Lo más seguro es que lo tienen. Entonces, miren, ojo, no, lo que pasa es que la retención tiene lo que es anticipo, ya voy para allá. Entonces, como estamos, para que no se me confunda, mire que en el IVA hablé de compras. Sí. Entonces, en la retención, el IVA en compras, ojo, el IVA en compras es de naturaleza débito. ¿Y cómo se llama el IVA? Descontable. Descontable, exacto. En la retención en la fuente, pues vamos a hablar en la misma dinámica para que no se me confundan. Vamos a hablar primero de las compras, ¿cierto? Compras. ¿Y cómo se llama la cuenta contable? En el PUC que estamos manejando nosotros, se llama 2365. El que yo les mandé, el que ustedes tienen por ahí, ¿cierto? Si ustedes la buscan, van a encontrar así, 2365. Esta cuenta contable va a manejar la naturaleza crédito. Entonces, para las compras el IVA es débito y para las compras la retención en la fuente es crédito. Porque aquí estamos haciendo que el recaudo, ¿a quién? A quien nos compró. Es decir, nosotros le estamos diciendo, venga señor, que usted compró, yo le tengo que hacer una retención en la fuente porque usted va a pagar anticipadamente el impuesto de renta. Eso es lo que significa. Por eso para nosotros es un pasivo. Es decir, es una cuenta por Cobrar. Es una cuenta pagar. ¿A quién le tenemos que pagar esa? Dime. Los que son autorretenedores, ellos mismos guardan. Sí, señora, ellos mismos, los autorretenedores, ellos mismos se hacen la autorretención y le pagan a la DIAN. Pero estamos hablando en el normal, dos empresas comunes y corrientes que no son autorretenedores. Cuando yo compro, yo le tengo que decir al que me vende, venga papito, yo le tengo que retener una plata que es por el pago ¿de qué? Del pago anticipado de del impuesto de renta. Entonces, cuando yo compro y él vende, para mí es una cuenta por pagar, pero para el que me vende se llama anticipo. Es un saldo a favor que tiene. ¿Sí me entienden? Entonces, la retención cuando yo compro es un saldo que yo le debo pagar a la DIAN, pero para el que me vendió es un anticipo, ya les voy a mostrar. Es decir, es un saldo a favor que tiene él, que cuando ya va a hacer la declaración de renta, él se va a deducir esos pagos. Pero vamos por partes para que no se me... Entonces, el IVA descontable es de naturaleza débito en las compras y la retención en la fuente es de naturaleza crédito en las compras, ¿cierto? Entonces, la cuenta contable a utilizar es la 2365, por eso es una cuenta del pasivo. Esta cuenta contable manejará la dinámica de naturaleza crédito, porque es un pasivo, ¿cierto?
Esta cuenta contable nunca se cruzará con la cuenta contable del anticipo de retención en la fuente, ya que este cruce lo hacen las diferentes declaraciones tributarias. Ojo, aquí son totalmente diferentes. La una se llama declaración tributaria de retención en la fuente y la otra es declaración tributaria a título de renta y complementarios. ¿Listo? Ah, ya. Por eso nunca se van a cruzar. Profe, que no Jamás. se cruza con qué, me disculpa. Esta cuenta contable nunca se cruzará con la cuenta contable del anticipo de retención en la fuente, que ya lo vamos a ver ahorita, ya que este cruce lo hacen las diferentes declaraciones tributarias. Declaración tributaria de retención en la fuente que se hace con la cuenta 2365. Usted mira qué fue lo que usted retuvo a los diferentes empresas o personas a las que usted les hizo las compras y va y le paga la DIAN. Vea, esto fue lo que yo recaudé de la retención a la fuente y va y le paga la DIAN. Y la declaración tributaria a título de renta es donde nos vamos a descontar todos los anticipos que nos hicieron a nosotros. Por eso nunca se cruza, porque los pagos son por diferentes declaraciones tributarias, porque son impuestos. ¿Listo? Entonces, la lógica contable no va con impuestos. Por eso les digo, nunca las crucen, nunca las toquen. Simplemente las saldamos. La 2365 es de naturaleza crédito. Sumas todos los valores que tienes y les das un saldo y ya. ¿Está claro? No sé, yo estoy con un tris enredada en ese pedacito. ¿En qué pedacito? Que tenemos la declaración tributaria, bueno, que es la de retención a la fuente, el 2365. Bueno, eso nos habla del recaudo que hay que hacer, que hace el Estado colombiano, es nota crédito, Sí. es un pasivo. Y la otra es anticipo tributario. Por eso. Pero no, pero primero, o sea, yo estoy diciendo es que nunca las vas a cruzar. O sea, lo que tú tienes que tener claro es que la 2365 simplemente, como es de naturaleza crédito, tú vas a coger todas las 2365 y las vas a sumar y ya. Sí. O sea, no Ujú. tienes... No se puede. Ujú. Lo que te estoy diciendo es no mezcles, porque pueden tener el mismo nombre, pero no las puedes mezclar, porque van para declaraciones tributarias diferentes. Es lo único que necesito que tengas claro. O sea, nunca las puedes decir, tengo esta en el débito, esta en el crédito, la cruzo para saldarlas o que me dé cero. No, eso es lo que quiero que quede claro. O sea, por eso les dije con lo del IVA igual. El IVA descontable es de naturaleza débito, el IVA Sí. generado es de naturaleza crédito, nunca las crucen. Simplemente sumamos y damos saldo y ya. ¿Listo? Eso es lo que quiero que tengan claro. Lo mismo pasa con la retención. La 2365 las vas a sumar y las vas a dejar el saldo que es. ¿Quién hace eso? Por eso les decía ahora, eso lo hace el contador, que es el que sabe cómo hacer el pago de esos impuestos. Usted simplemente lo que tiene que tener claro es que son cuentas, a pesar de que tienen el mismo nombre, el IVA tienen prácticamente el mismo código contable, solamente los diferencia el 05 y el 10, pero igual hay que saldarlas y ya, no se metan nada más para que no se complique la vida. Estamos hablando ahora de la retención en la fuente que nos está diciendo que para compras es de naturaleza crédito y se llama la cuenta contable 2365. Para de contar. Lo que yo pongo ahí es porque en la viña del Señor a veces pasan muchas cosas y uno se ha dado cuenta que hay gente que no hace caso y hace esas locuras. Eso lo pongo ahí es porque, sí, porque ya uno ha visto esas situaciones. ¿Listo? Ujú. Entonces ahora miremos el Gracias, anticipo. Listo, no, dale. La idea es que quede claro. Entonces el anticipo es un mecanismo de administración y recaudo del tributo de renta del año siguiente. Es uno de los métodos indirectos que utiliza la administración tributaria en ejercicio de sus facultades discrecionales para conseguir sus metas de recaudo. Es decir, cuando yo hago las ventas, estoy pagando ¿qué? Anticipadamente el impuesto. Cuando yo vendo, entonces el que me compra me dice, venga para acá, parcerito, usted está vendiendo. Venga, yo le recaudo anticipadamente el impuesto. Es decir,
pague un pedacito del impuesto de renta. Cada vez que usted hace una venta, a usted le están diciendo, venga, vamos, de esa venta, venga, pague un pedacito de la renta, porque usted está teniendo ya qué utilidad. Entonces, como usted está vendiendo, se supone que usted está teniendo utilidad. Entonces, como usted está teniendo utilidad, el Estado le está diciendo, venga, deme un porcentaje pequeñito de todas esas ventas que usted está teniendo. Venga, deme. Eso es lo que significa. Por eso se dice que este impuesto se aplica para todas las ventas. Listo. Y la cuenta contable a utilizar es la cuenta 135505. ¿Cómo? La diapositiva. No se está viendo. No, se ve la retención de la fuente. Por eso, mi amor. Ahí yo Ah, ya ahí estoy. sí. Ah, Sí, sí. es la retención a la fuente, sino que se llama anticipo. Listo. Ah, Y por eso les estoy diciendo, es el anticipo de la retención a la fuente. Por eso les está diciendo ahorita. Tienen nombres muy parecidos, por eso no me las pueden saldar. ¿Por qué? Porque ya les estoy diciendo, la cuenta contable a utilizar es la cuenta 135505. Esta cuenta contable manejará la dinámica de naturaleza débito. Como es un anticipo, es decir, es una cuenta por cobrar, ¿cierto? Todas las 13 son cuentas por cobrar. Es decir, es un saldo a favor que yo tengo a la día. Entonces, cuando yo por allá voy a hacer mi declaración de renta y complementarios y me dio a pagar, no sé, voy a poner un valor, 50 millones de pesos de renta. Pero yo le digo, vea, señores Diana, usted como anticipo de la retención en la fuente, a título de renta, me hicieron 10 millones de pesos. Entonces yo ya no le pago 50, sino que le pago 40, porque anticipadamente yo ya le pagué 10 milloncitos de pesos. Eso es lo que significa. Entonces la DIAN dice, ah, está bien, sí, sí, yo aquí veo que me pagaron anticipadamente 10 millones, hágale tranquilo. Eso es lo que dice la DIAN. Listo. Porque recauda que de manera anticipada. Porque el Estado necesita flujo de caja, como todos necesitamos dinero para poder ¿qué? Hacer nuestras compras y nuestros pagos y nuestros gastos. Listo. Y vuelvo y les digo lo mismo, mis niñas y mis niños. Esta cuenta contable nunca se cruzará con la cuenta contable de la retención en la fuente, ya que este cruce lo hacen las diferentes declaraciones tributarias. Y vuelvo y les digo, la declaración tributaria de retención en la fuente y la declaración tributaria a título de renta y complementarios. Bueno, entonces, les voy a decir las tarifas de la retención de la fuente y del anticipo. La fuente o la retención a la fuente y el anticipo de renta se estructura una tabla que se presentará a continuación. Sin embargo, para efectos académicos utilizaríamos la tarifa general del 2,5%. Bueno, las tarifas de retención en la fuente tienen algo muy peculiar y es que tienen que un monto mínimo o una base mínima, es decir, si tú, por ejemplo, ya ahorita les muestro la tabla, pero si tú haces compra por 100.000 pesos y dice que la base mínima para hacer retención es de 1.000.000, a esos 100.000 no le harías retención, según la tabla. Sin embargo, para efectos académicos, es decir, para los ejercicios que vamos a hacer académicos, a todo le vamos a hacer la retención y el anticipo del 2,5%. Así exista esta tabla. ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí es que ustedes aprendan la metodología de cómo se calcula el impuesto de retención en la fuente y el anticipo. ¿Listo? Entonces vamos a ver en este momento. No sé si pueden ver. ¿Están viendo? No, creo que no. Pero yo dejo de compartir. Profe, hola. Ah, bueno. Y hola, hola. Voy a volver a compartir para que puedan ver la tablita. Me dicen si están viendo. sí, profe. Sí, profe.
Bueno, entonces mire lo que yo les decía. La base me está diciendo para honorarios y comisiones, me dice que a partir de 1 peso y la tarifa de la retención es del 11%. Para la retención en la fuente, mire que aquí dice retención en la fuente 2023. Listo. Miremos por acá abajo. Mira acá este. Salariales, salarios y pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen y que no han contratado o vinculado 2 o más trabajadores. Mire la base para hacer el cálculo. 4 millones de pesos. Hay alguien que me está alzando la mano. ¿Quién es? Profe, soy yo, qué pena. Lo que pasa es que no me aparece nada en mi pantalla. Lo que usted acaba de volver a reiniciar para compartir, a mí no me está apareciendo. Pues qué pena. No sé si es No, tranquila. mi señal, ¿qué? Entonces no, me gustaría también ver. Sí. Pero yo cancelo y vuelvo a compartir. Dame un segundo. Me avisan, por favor. Y ya pueden ver. Profe, yo sí puedo ver, no sabemos si la compañera que no veía sí ve ya. La verdad, compañeros, no veo, pero Bueno, profe, entonces entonces vamos a hacer prosiga. algo. No, ya voy a No, mandar hágale. al grupo de WhatsApp la imagen para que tú puedas seguir. Sí. Ahí les mandé al WhatsApp la tablita. Es una tablita. Entonces, para la compañera que nos está diciendo que no ve, si ya puedes ver la tablita, ya te la mandé al WhatsApp, me dice si ya la puedes ver. Ya puedes ver la tablita, la que mandé al WhatsApp. Gracias. Sí. Bueno, entonces si miran lo que yo les decía ahorita, se llama tabla de retención en la fuente 2023. Profe, ¿por qué esta tiene una tabla? ¿Por qué? Porque la administración dijo, "Vea, como es un pago anticipado del impuesto de renta, yo le voy a decir cuál es el valor que me van a anticipar, ¿cierto? ¿Y sobre qué monto? Entonces, si ustedes miran, el primero dice honorarios, ¿sí están viendo? Después del nombre dice honorarios. Entonces decimos honorarios y comisiones a partir de 1 peso, es decir, no va a importar el monto. 1 peso para arriba va a tener una tarifa de retención en la fuente del 11%. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces yo les dije, vamos a bajar por acá y vamos a buscar uno que tenga una base diferente. Si ustedes miran el número 11, dice que es salariales, que fue el que yo leí ahorita. ¿Ya se ubicaron todos los que no puedan ver? Sí, Sí, profe, ya. Listo. Bueno, ¿qué me está diciendo? Que la base va a ser a partir de 4 millones de pesos. ¿Sí la están viendo? Y la tarifa nos manda para el estatuto tributario y ahí nos dicen cuál va a ser la tarifa. Pero entonces miremos este otro. Compras y otros ingresos tributarios, la número 13. En general declarante me va a decir que la base es a partir de 1.145.000 pesos. ¿Y cuál es la tarifa? El 2.5%. Y si miran la de abajo, dice que es compras y otros ingresos tributarios. La misma base, pero la tarifa me cambia. Entonces, como hay tantos valores, si ustedes miran la tabla, existen prácticamente para cada compra, para cada venta, existe una Porcentaje. tarifa diferente, sí. Entonces, lo que nos quieren decir es que, pues en la vida real vamos a tener
que mirar esta tablita. Yo o todos los profesores que solamente se da contabilidad 1, contabilidad general, para que entiendan la dinámica de lo que son los impuestos, pues te tomo la decisión de que se trabaje ¿qué? Las tarifas generales, para que los estudiantes puedan entender la dinámica. Pero obviamente nosotros, es la responsabilidad de nosotros decirles pilas que existen unas tarifas diferenciales. Listo. Vale. ¿Quedó claro? Mis niñas, ¿quedaron claras mis niños? Sí, profe. Bueno, Pero, Sí, profe. profe, pero hay algo que estoy pensando. señor, Esas tablitas representan en sí, ¿qué? esas tablitas, cuando, por ejemplo, por eso te decía, por ejemplo, la de los salarios, nos están diciendo pilas que los salarios tienen que un valor a partir del cual se le debe empezar a hacer retención en la fuente. ¿Y cuál es el salario? 4 millones de pesos. A partir de 4 millones de pesos, las empresas deben de hacerle salarios ¿a quiénes? A los trabajadores. Es lo que nos está diciendo la tabla de retención. ¿Y dónde encuentra la tarifa o el porcentaje? Como son salarios de 4 millones para arriba, existen unos porcentajes, el 1, el 2, el 10, el 20. Eso es lo que nos quiere decir la tabla. Ok. Listo. Por ejemplo, cuando hacemos unos compras e ingresos tributarios, nos está diciendo la tarifa mínima es de 1.145.000. Yo que recomiendo siempre como contador, primero valide quién es el que usted, el que usted le está haciendo compra, a quién le está comprando, a quién le está vendiendo. Si las compras es con alguien que usted hace negocios habitualmente, no espere a que a que llegue a este monto de 1.145.000, porque durante el año, si usted negocia comúnmente con él, en un momentico le llega este tope. Y si le llega ese tope y no le hizo con anterioridad que el descuento que va a pasar, no estás cumpliendo la ley, ¿cierto? Entonces, pueden haber ahí situaciones complicadas con ese impuesto. Profe, Pero ahí si es donde, es... Dime, ahí es dime. donde le pide a uno declaración de renta, o no tiene nada Exactamente. que ver. Sí, sí, ahí es donde. Entonces yo siempre les digo, si usted tiene un proveedor o un cliente con el que usted hace negocios diarios, apenas empiece el año y él le hizo la primera compra o usted hizo la primera venta con ese señor, dependiendo si es cliente o proveedor, realícele que la retención para que se cure en salud. Listo. Pero si es un cliente que usted nunca había tenido la oportunidad de eso y usted sabe que no lo va a volver a ver en su vida, pues si le vende menos de 1.000.000 de pesos, pues no le haga la retención porque la norma se lo permite. O sea, uno ya como cuando está en el ruedo y mira el contexto, el texto y todas las situaciones, usted es el que toma la decisión. Pero es ese datico sí se los doy yo. Si usted sabe que ese es un cliente habitual, hágale la retención de una vez. ¿Por qué? Porque mire que el monto no es bajito, ¿cierto? Y si él le compra cada 8 días, créame que en cuestión de un mes ya tiene que hacerle la retención. Entonces, hágasela de una vez para que no se metan en enredos. ¿Listo? Profe, una pregunta, qué pena. Un Sí, paréntesis ahí claro. pequeñito. Ujú, Lo que me está diciendo en ese momento me surgió una duda. ujú. Si yo tengo un proveedor o el proveedor me paga a mí por servicio prestado y automáticamente él me hace la retención en la fuente, yo no soy obligada a declarar. No, sí, claro. Claro, porque si él está haciendo una retención a usted, si él está haciendo, ¿usted está comprando o vendiendo? Él me pagaba por prestación de servicios. O sea, para usted es
un anticipo, es un saldo a favor. Pero ahí hay que tener muy claro porque este de los, ay, ¿dónde está el de los 4 millones? Ese señor le dice si usted, o sea, él le pagaba a usted como persona natural. Es lo que le entendí. Si, profe, por ejemplo, él me necesitaba pagar a mí, el costo que él me debía pagar a mí, digamos, 6 millones de pesos, ¿cierto? Y Ujú. esos 6 millones de pesos, una vez me hacía la retención en la fuente, entonces no me entregaba mis 6 millones, sino que me entregaba el valor Sí, restante. pero la pregunta es, ¿a usted como persona natural o a usted como empresa? Como empresa. Ah, no, si es como empresa, sí es aquí, es en esta. Honorarios y comisiones. Creo que es esta la del 10, porque esta, mira, aquí sería esta. Sí, claro, te hace la retención del 10%. Profe, una pregunta. Señora, Pero, por ejemplo, nosotros lo que retenemos, por ejemplo, en la empresa, nosotros a principio de año lo debemos de regresar a las empresas que retuvimos para que ellos presenten la declaración. no, usted lo que no, usted paga cuando le toque pagarla. Usted lo que genera es un certificado de que usted le retuvo, Si digámoslo retuve, así. Por eso, usted lo que genera es un certificado de retención, que es lo que, ah, digámoslo así, ese es el título o valor que esa empresa le muestra a la DIAN, mire, es que la empresa XYZ me retuvo, me hizo retenciones por un valor de tanto. O sea, ese es el certificado que usted le da a la empresa para que si la DIAN le solicita el documento, él sí, mírelo, aquí está lo que él me retuvo, mírelo, aquí está. y entonces yo en el momento de declarar pago lo que el poquito que le retuve a cada empresa. Exactamente, exacto. Ok, gracias. De nada. Listo. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias por haber madrugado, muchas gracias por haber asistido y esto nos adelanta mucho el tema para ya ver la parte práctica. Ya entonces el próximo lunes entraríamos a hacer ejercicios. Ya ahorita en un momentico al grupo les envío las diapositivas para que puedan leer y repasar y tener los apuntes para dentro de 8 días, para que podamos ya entrar a ver la parte práctica. Que Gracias, tengan un profe. feliz día, que tengan un feliz día, Profe, nos muchas vemos. Profe, gracias. muchas gracias. Feliz día. Bueno, chao, Listo, feliz profe, día. muchas gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego, Día. chao. Chao. El de ayuno. Vamos a desayunar, sí, está haciendo hambre, ¿cierto? Sí. Chao. Hasta luego.